Muy buenas tardes para todos. Estamos acá transmitiendo desde Miami, pensando en estos temas interesantes, apasionantes para todos ustedes. Hoy estamos desde las oficinas de Díaz Reus International Law Firm. En esta oportunidad estamos acompañados de un grupo muy importante de abogados en Colombia, en los Estados Unidos. También estamos acompañados de un investigador privado, exagente del FBI, que conoce muy bien estos temas que vamos a tratar. Inicialmente queremos dar las gracias todos a la página web de información y análisis News Criminal Compliance por la organización de este evento, por transmitir a través de sus redes esta reunión de profesionales hablando de un tema bien interesante. Queremos agradecer también a los auspiciadores, a Díaz Reus Law Firm, también a OVM Abogados en Colombia y a CFS Investigaciones Estratégicas. Este grupo de empresas estamos iniciando una serie de charlas sobre estos temas apasionantes. Entonces, quiero presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Aquí en Miami, el abogado de origen colombiano, residente aquí en Miami y socio de la firma Díaz Reus International Law Firm, a Javier Coronado, que se encuentra aquí conmigo compartiendo este escenario. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, perdón. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Javier. También estamos con Sebastián Erazo, desde Colombia, de la firma OVM, abogado también penalista, y a quien le enviamos un saludo y muy amable también por atender la invitación de News Criminal Compliance. Hola, Sebastián. Hola, Carlos. Hola, Javier. Siempre un gusto acá acompañarlos como amigo y como aliado estratégico. Muchas gracias por la invitación. Mil gracias, Sebastián. Y está con nosotros también el investigador Alex Morales. Se encuentra en la bella San Juan de Puerto Rico. Muy envidiable el lugar donde está en este momento. Le damos un saludo, Alex, y muchas gracias por participar con nosotros en este evento. Sí, muy buenas tardes. Saludos desde San Juan, Puerto Rico. Un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Alexander. Bueno, entonces vamos a adentrarnos en estos temas que tanto nos apasionan. El tema de hoy es la búsqueda y la recuperación de activos en el exterior, en lo que tiene que ver con Estados Unidos y Colombia, los trámites de información hacia un lado y otro, las acciones investigativas que se pueden llevar a cabo, los marcos legales en los cuales se puede desarrollar esta tarea y, digamos, un poco también al final adentrándonos en esa búsqueda de activos digitales o criptomonedas que están tan de moda y se hacen parte importante del flujo de recursos económicos a través del mundo. Entonces, vamos a iniciar con un tema bien interesante, muy de nosotros los investigadores, y es cómo se pueden identificar activos en el exterior. Si estoy en Colombia y quiero averiguar eso en los Estados Unidos, o si estoy en los Estados Unidos y quiero averiguar eso en Colombia. Bien es sabido que, digamos, hay diferentes tipologías, unas que pretenden mimetizar recursos obtenidos del narcotráfico, de la droga, del tráfico de personas, como también los hay de fraude corporativo, como grandes ejecutivos de grandes empresas con estos temas de corrupción privada están trasladando sus recursos a otras jurisdicciones y cómo de alguna manera también a través de estrategias societarias pueden de alguna manera mimetizar esos activos frente bien sea a las oficinas fiscales de cada país o a las entidades de investigación para temas de enriquecimiento ilícito o para temas de lavado de activos. Entonces, comencemos con este tema bien interesante. ¿Cómo es esa óptica desde el punto de vista de los abogados inicialmente en lo que tiene que ver con los temas que usualmente solicitan? ¿Cómo ustedes solicitan, bien sea a través de instituciones públicas o bien sea a través de entidades privadas,
ese tipo de información, de qué se valen, qué mecanismos pueden existir de manera general, antes de entrar a hablar un poco del marco legal, es de qué manera se puede averiguar información de otra persona. Javier, por ejemplo, estás en los Estados Unidos, ¿cómo lo puedes hacer en Colombia? ¿Cómo lo has intentado hacer? ¿Cómo se ha logrado? ¿Y cuáles son los resultados que has tenido? Sí, yo creo que en Colombia y en América Latina y en el mundo hay un mito sobre la obtención de información en los Estados Unidos. Y es que la única manera de conseguir información de una empresa, de un banco, de una persona que está acá en los Estados Unidos es a través del canal judicial, diplomático del país de origen. En Colombia, entiendo a través de la fiscalía o a través de las cortes y del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la realidad y en la práctica, sí hay esos mecanismos judiciales, diplomáticos, cooperación Estado-Estado, pero utilizamos en estos procesos de recuperar, identificar, congelar activos en función de nuestros clientes. Hay unas herramientas legales que las personas y sus abogados podemos acudir directamente sin pasar por ese canal diplomático, judicial, que normalmente toma tiempos y una serie, digamos, de burocracias. Hay unas figuras, por ejemplo, en los Estados Unidos para conseguir el descubrimiento, obtención de informaciones, documentos, declaraciones a través de la cooperación de un juez federal y al que litigantes particulares podemos acudir, que se llama Acción 1782, donde se le presenta, por ejemplo, a un juez federal la necesidad de una persona que tiene un caso o un posible caso en Colombia o en alguna otra jurisdicción de conseguir una prueba en los Estados Unidos, tomar una declaración, conseguir unos extractos bancarios o algún tipo de información para llegar a donde han sido ocultados los bienes en Estados Unidos y el juez federal puede impartir esa autorización para que un abogado particular en representación de una víctima, por ejemplo, colombiana, pueda enviar esos requerimientos directamente a una empresa, un banco, una persona que está en los Estados Unidos sin haber pasado por todo ese canal diplomático y de cooperación judicial, que por supuesto existe, va siempre a estar a disposición de los interesados, pero normalmente tiene que pasar un tiempo considerable, una serie de burocracias, trámites. Hay unos canales directos de cooperación judicial en los Estados Unidos y a nivel estatal también están esas herramientas con unas aplicaciones puntuales ante las cortes, por supuesto, de los equivalentes para conseguir información pública, enviando requerimientos a los gobiernos estatales o federales en los Estados Unidos como particular, similar a cómo funciona en Colombia el derecho de petición. Entonces, pues hay unos mecanismos ya a disposición de las partes y entonces por eso hablo de que ese tema de que hay que esperar a todo el canal judicial, diplomático de cooperación es más bien un mito que de pronto Sebastián nos puede decir si en su práctica ha visto en Colombia. Sebastián, a propósito de este tema de técnicas investigativas y herramientas legales para obtener esta información, según tu experiencia y pues todo lo que has tenido que hacer en tu trabajo en el litigio, ¿qué experiencia has tenido y cuál es el enfoque que le puedes dar a este trámite de mecanismos legales de búsqueda y recuperación de activos, en este caso en los Estados Unidos? Pues yo creo que acá en Colombia sí tenemos una gran limitante, y es que, como muy bien lo refería Javier, nosotros estamos sometidos a esos acuerdos bilaterales y multilaterales que hacen que las instituciones que normalmente se acude en esa necesidad del usuario acudir a la administración de justicia para buscar efectividad, pues se encuentra con unas barreras burocráticas muy fuertes. Principalmente en la fiscalía, digamos, cuando uno es víctima y quiere recuperar algún bien,
que está oculto en los Estados Unidos, pues el fiscal que está indagando no va a ser normalmente, porque este está encargado de definir la responsabilidad penal, sino toca acudir a otra entidad que está direccionada a través pues, de la entidad encargada de las finanzas criminales de la Fiscalía General de la Nación, que tiene su propia dirección, que ahí tiene varios subgrupos, entre esos extinción de dominio, finanzas criminales y otros grupos que hacen que, digamos, que internamente el usuario tenga que acudir también a su vez a otra delegada para que se empiece a agotar el trámite. Entonces, el mecanismo que está encontrando más eficiente ese usuario es acudir al investigador privado. Acudir al investigador privado que tenga esa doble funcionalidad, y es poder recoger la información acá, llevarla a Estados Unidos, donde hay firmas que conocen más esos procedimientos. En el caso, pues, con Javier hemos tenido algunos temas a propósito de estas realidades, y es que ellos agoten esos procedimientos internos a través de las entidades y controles judiciales que existen allá. Pero acá en Colombia se ve una dificultad muy grande porque digamos que el contexto normativo sí tiene unas limitantes muy grandes, y es principalmente la Fiscalía, con ocasión a esos acuerdos bilaterales, quien debe canalizar la información y esos requerimientos en donde se presume hay bienes ocultos. Entonces, digamos que en Colombia sí hay una dificultad del usuario, del afectado, para poder acudir a este tipo de procedimientos. Entonces, la facilidad está un poquito más en tener aliados estratégicos que conozcan de fondo pues, esa realidad en el lugar donde está oculto el bien. Ok, gracias, Sebastián. Bueno, me parece también muy importante lo que nos pueda contar Alex en referente a estos temas por dos razones, por tres razones, básicamente. La primera de ellas es que Alex tuvo la oportunidad de estar en el FBI por algunos años. Fue oficial de enlace, me corriges, Alex, si no es así, en la Embajada de Bogotá en Colombia durante varios años. Y tal vez nos puedas dar dos perspectivas diferentes. Una, básicamente, de tu experiencia en ese rol oficial, digamos, como funcionario del FBI en Colombia, si las autoridades o los particulares o alguien intentaba hacer estos trámites de obtención de información en los Estados Unidos a través de ustedes. Y también el rol ahora que no estás, digamos, oficialmente en el FBI y tienes el rol de investigador privado, ¿cómo puedes desarrollar esa tarea? Sería muy importante para nosotros que nos hablaran de esos dos roles. Sí, muy buenas tardes, gracias, Carlos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Javier y con Sebastián. Yo tuve la oportunidad, tuve la dicha de trabajar en Colombia durante 3 años. Estuve en la Embajada Americana y estoy totalmente de acuerdo. Hay mucha burocracia, mucha burocracia. Para que te entiendas más o menos lo que yo hacía, yo era el enlace entre el gobierno colombiano y el gobierno americano. ¿Qué era lo que yo hacía? Si había alguna oficina del FBI que necesitaba alguna información del gobierno colombiano, entonces ellos iban a través de la oficina de nosotros. Nosotros preparábamos algún escrito, se lo presentábamos al contacto de nosotros del gobierno colombiano, y entonces así empezaba el proceso de conseguir información. A diferencia de los Estados Unidos, acá en Colombia, el fiscal como tal es la persona que lleva el caso. En los Estados Unidos, un investigador lleva el caso, le presenta la información al fiscal y el fiscal le dice, bueno, necesitamos más información, necesitamos buscar algo. A cambio, en Colombia, el fiscal es la persona que dice, no, vamos a llevar este caso de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y eso se presta para se pierde mucho tiempo en ese trajín, porque hay que presentar la información al fiscal, el fiscal dice, bueno, esto es lo que necesitamos o no necesitamos. Pero sí, definitivamente la burocracia. Y de igual forma, cuando el colombiano o el gobierno colombiano nos solicitaba información del gobierno americano, teníamos que pasar por el mismo proceso. Dentro de la embajada hay abogados que ellos tienen que revisar toda la documentación y averiguar qué es lo que están pidiendo el gobierno colombiano para ver si es algo que podemos hacer
Una vez eso esté aprobado, lo enviamos para los Estados Unidos y también eso se presta, se pierde mucho tiempo en el vaivén, en el vaivén. A cambio, y yo tengo la dicha de que trabajé en el gobierno y ahora estoy en la empresa privada, la empresa privada yo encuentro que es mucho más eficiente. Obviamente uno tiene que recurrir a sus aliados. Yo creo que fue una buena palabra que usó Sebastián. Buscar y solicitar información, no de manera ilegal, simplemente buscar información de la manera más eficiente. Más eficiente. Una vez uno tenga esa información se puede proveer a los abogados y entonces los abogados son las personas que deciden cómo sería mejor solicitar esa información al gobierno, sea el gobierno colombiano, sea cualquier otro gobierno que no sea el gobierno de Estados Unidos. Gracias. Alex, una pregunta. Cuando hoy que eres investigador privado, digamos, parte un poco, hablas con tus aliados, pero hay cierto tipo de información, digamos que, y sobre todo por la composición político-geográfica de los Estados Unidos, hay parte de la información que es estatal, parte de la información que es federal o nacional. Eh, ¿Cómo buscas ese tipo de información sobre bienes, sobre sociedades que puedan estar siendo utilizadas para triangular la propiedad de unos bienes o de unos artículos? ¿Qué herramientas investigativas utilizas, por ejemplo? Bueno, nosotros recurrimos mucho a bancos de datos. Hay varios bancos de datos, nosotros usamos varios que nos pueden proveer esa información. Lo bueno de los Estados Unidos, obviamente, después del 9/11, hay muchos controles. Hay muchos controles. Antes uno iba, compraba una propiedad, se la compraba a nombre de otra persona o simplemente lo compraba en efectivo, no lo registraban. Eso ha cambiado mucho. El comportamiento, el compartir de información. Eso es sumamente importante. Y de igual forma, nosotros tenemos el método que siempre se ha usado, que son personas que están, que caminan y van y verifican las propiedades. Si hay una persona, un aliado, una persona que tiene algún contacto en algún banco, llega al banco y le dice, oye, para ver si nos puede compartir información. Vuelvo y repito, todo esto se hace al margen de no al margen de la ley, siempre se hace legalmente. Siempre se hace legalmente. Pero para contestarle la pregunta, Carlos, mayormente, principalmente utilizamos los datos de bancos de información y utilizamos investigadores que están que están allí, que pueden ir físicamente a verificar propiedades o si pueden ir al banco o pueden hacer otras cosas. Eso es lo que utilizamos. Eso es lo que utilizamos. Gracias, Alex. Sí, un poco en Colombia funciona similar en algunos aspectos. Tenemos unos bancos de datos, tenemos unas fuentes de información públicas o fuentes abiertas. Hacemos un poco de ingeniería social desde el punto de vista positivo, obviamente, no de hacker ni nada, sino de información pública para atar algunos temas, notarías públicas, donde están registros evidentemente públicos, para buscar este tipo de información. Bueno, y ahora bien, eso, digamos, es lo que tiene que ver con identificar los activos en el exterior. Pero ¿qué pasa una vez están identificados esos activos? Ya la oficina de Javier en los Estados Unidos con Alex y su equipo de investigadores encontraron los activos, ¿sí? O ya Sebastián con su equipo de investigadores en Colombia encontró los activos que le habían pedido que le consultaran de los Estados Unidos. ¿Cuál es el paso siguiente para recuperarlos? ¿Congelarlos, no congelarlos? ¿Cuáles son las acciones legales? Y si de alguna manera hay una participación de los investigadores en ese proceso para poder recuperar esos bienes. No sé si le preguntamos a Sebastián primero, en esta oportunidad, que nos cuente un poquito desde Colombia. El ejemplo es el siguiente. Sebastián, con su alianza con Javier Coronado aquí en Colombia, aquí en los Estados Unidos, perdón, hacen una búsqueda de identificación de unos bienes. Ya los tienen identificados, ¿sí? Esa información, ¿qué hago con esa información? Puedo hacer una acción legal en los Estados Unidos, puedo llevarle esa información a la Fiscalía de Colombia o a un proceso de Colombia para que tomen medidas sobre eso. ¿Qué de eso se puede hacer, Sebastián? Bueno, Carlos, ahí es muy importante que tengamos como el referente un poco normativo. Normalmente en lo que corresponde a esa realidad de incautación, congelación de bienes en el exterior, nosotros estamos regidos por el proceso de extinción de dominio.
especialmente por la ley 1708 del 2014, que habla precisamente de esa realidad que es la que nosotros estamos debatiendo acá. Que es muy importante tener, normalmente, como bien lo dice Alex, quien tiene la dirección de esa realidad es un fiscal de una delegación especial de la Fiscalía General de la Nación. Normalmente las víctimas no participan ahí, pero sí existen en ese tipo de delitos. Entonces, ¿uno qué hace? La primera fuente, y eso lo sabemos tanto Javier como yo que hemos litigado acá en Colombia, es ayudarle al fiscal en el suministro de información para que él tenga elementos para la identificación de esos bienes y tomar las respectivas acciones. ¿Cuáles son las acciones que normalmente agota ese funcionario? Ese funcionario sí tiene que agotar lo que nosotros decíamos que es toda esa instancia burocrática. ¿En virtud de qué? De los tratados bilaterales o multilaterales que se tengan con el país, digamos, receptor de esa información. Entonces sería a través de canales institucionales normalmente. Si la víctima, el usuario que quiere suministrar la información a la fiscalía para que pueda identificar un bien, lo puede hacer directamente a la fiscalía y esperar que el fiscal agote el trámite interno diplomático para que se hagan las labores de identificación en el país colaborador. O la otra opción, que es la que hemos acudido para ahorrarnos todas esas dificultades que ya han identificado en la práctica, digamos, muchos litigantes, es dar el salto. ¿Y cómo es el salto? Buscar especialistas en estos temas, firmas que puedan agotar, ya no acudir al fiscal, sino directamente buscar una representación en el país donde está el bien, y ellos empiezan a hacer todo el trámite interno. ¿Para qué? Para ahorrarnos la parte, digamos, administrativa y diplomática que debe acudir el fiscal. ¿Cómo se hace eso? A través del contacto directo con una firma, y eso ya se ha vuelto muy común, para que ellos agoten los procedimientos, dependiendo del estado, para empezar a identificar el bien y tomar las medidas según los controles judiciales que se requieran para poder ahorrar ese, digamos, ese trámite interno que puede ser bastante engorroso acá en Colombia. Y finalmente, esa información le va a servir, porque le ahorró uno al fiscal, que se pueda identificar de manera mucho más expedita ese bien que está en los Estados Unidos. Puede ocurrir que ese bien ya esté identificado con las labores de los investigadores que uno tiene acá en Colombia, pero falta el trámite. Entonces uno con el investigador hace la reunión con los abogados y los abogados como que compaginan el procedimiento para poder darle agilidad, y uno ya le está entregando, digamos, que al fiscal, digamos que el trámite ya un poquito más avanzado para evitar las dificultades administrativas. ¿Ahí me oye? Sí. Sí. No sé, Javier, ¿cómo lo ves tú desde los Estados Unidos? Que un poco es como conectar con lo que está diciendo Sebastián, pero pues cómo se desarrolla la labor acá para desarrollar justamente lo que está diciendo Claro. Sebastián. No, y en línea con lo que dice Sebastián, pues además del mito de que hay que esperar al canal diplomático, al canal judicial del país donde, digamos, comenzó el fraude, estamos hablando de fraudes o en general acciones transnacionales, ¿no? Que a raíz de dineros, por ejemplo, digamos, ilícitamente obtenidos en Colombia, vienen a Estados Unidos a cuentas bancarias, a comprar inmuebles, a utilizarlos para compañías americanas. Entonces, el primer mito es, hay que esperar al canal diplomático judicial colombiano para llegar a informaciones que me permitan ubicar esos activos. Pero el segundo mito que hemos visto en la práctica es, hay que esperar a tener una decisión en Colombia final en un proceso colombiano que me permita ejecutar esos activos en el exterior. Y eso, como lo hemos hablado en otros temas, pues agrega tiempos, burocracias. Para el momento en que se da una decisión en Colombia, puede que ya los activos
no estén disponibles en Estados Unidos para la recuperación de las víctimas. Y es un mito. Hay una serie de herramientas legales también del lado americano que permiten iniciar procesos de naturaleza civil, digamos que serían el equivalente de procesos penales en Colombia, demandas civiles por defraudación, por transferencias fraudulentas, por otro tipo de lo que en Colombia serían estafas, abusos. Se pueden iniciar acciones en Estados Unidos con el propósito de lograr eh, atacar esos activos en función de la recuperación de las víctimas en Colombia. Entonces, no hay que esperar a tener una decisión condenatoria o civil final en Colombia para acudir a estas demandas. Si se consigue una decisión, magnífico. Y también hay herramientas legales en Estados Unidos para poder tomar pruebas en función de ejecutar una decisión. Pero no hay que esperar allá, ¿sí? Se puede iniciar una demanda por estafa, por defraudación acá, para lograr afectar los inmuebles, las cuentas bancarias y otros activos que han sido previamente identificados. Y eso desde el punto de vista civil. Desde el punto de vista penal, en Estados Unidos hay otro mito quizás en América Latina y en Colombia, y es que a través del proceso penal de los Estados Unidos no se puede lograr la recuperación de activos porque eso funciona distinto y el Departamento de Justicia y la Fiscalía y las Cortes se olvidan de las víctimas en Estados Unidos. Y hay experiencias acá donde una vez en delincuencia transnacional una persona es condenada penalmente en los Estados Unidos, pues también hay una oportunidad para lograr indemnizaciones y recuperación al final del proceso penal americano. Y además de eso, el gobierno, agencias como el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, el Securities Exchange Commission y otras agencias federales tienen programas que pueden ser utilizados como una herramienta de recuperación, en el sentido de que una víctima de delincuencia transnacional que conoce unos hechos de delincuencia transnacional hace equipo con las agencias federales, y hay unas oportunidades para que si en algún momento, a raíz de esas investigaciones comenzadas por informaciones relevantes de una víctima, por ejemplo en Colombia, eh, esos programas permiten destinar una parte de la recuperación del gobierno americano a quienes hayan contribuido con esas informaciones valiosas para la persecución penal o acciones civiles, administrativas o de otra índole en los Estados Unidos. Entonces, hay herramientas civiles, penales, administrativas que desvirtúan el mito de necesito una decisión en Colombia para poder ejecutar unos activos en el exterior. Ok. Yo quisiera citar de manera general, por supuesto, algo que he visto en repetidas oportunidades. Tal vez Alex también, seguramente en su experiencia la ha podido ver y podríamos comentar sobre eso, y es que en lo que tiene que ver con el tráfico de recursos económicos de origen ilícito de Colombia a los Estados Unidos, porque es que usualmente, digamos que las agencias y todos estamos comprometidos en identificar los recursos económicos que salen de Colombia de los Estados Unidos hacia Colombia, producto de actividades ilícitas en los Estados Unidos, como el narcotráfico y todos estos temas. Seguramente puede ser el rubro mayor, en cuantía, no lo sé, pero también hay un flujo de recursos económicos de Colombia hacia los Estados Unidos que en su mayoría de las veces son recursos obtenidos por temas de administración desleal, fraude de los ejecutivos de las grandes organizaciones que terminan trayendo los recursos hacia Colombia. Yo no los veo pasando una maleta por el túnel de México con el fajo de billetes, sino que usualmente lo hacen a través del mercado cambiario, a través de los bancos. ¿Qué responsabilidad tienen los bancos, ¿sí? en que ese flujo de dinero que permite comprar recursos en el exterior con dineros producto de estafas, administraciones desleales y corrupción en Colombia, termine en inmuebles, establecimientos de comercio, vehículos aquí en los Estados Unidos? ¿Qué responsabilidad tiene un banco que una persona haya? Porque a todos nos ha pasado que vamos a un país y si no avisamos en el banco se nos bloquea la tarjeta porque es una señal de alerta. El sistema de monitoreo transaccional del banco identificó esa señal de alerta y bloqueó. Perfecto.
Pero no pasa nada cuando una persona a través del mercado cambiario pasa 2, 3, 4, 5 millones de dólares durante un año y no hay ninguna señal de alerta. Pero tampoco la hay en el Banco Americano, porque simplemente le piden un origen de fondos que muchas veces no es cierto y no pasa nada. ¿Qué responsabilidad tienen en medio de este proceso de recuperación de bienes cuando usted identifica que los recursos llegaron a través de los bancos? ¿Qué puede pasar, Javier? Y no sé si Alex, en medio de sus investigaciones, ha podido identificar otro mecanismo diferente a traer los recursos a través del mercado cambiario a Colombia, o de dineros obtenidos acá ilícitamente que invierten en inmuebles acá seguramente, pero no sé si hay otro mecanismo que se haya identificado en la historia y cuál sería la responsabilidad de ellos. Alex, no sé si en tu experiencia identificaste alguna otra metodología de transferir recursos de un país a otro. Sí, eso es lo que usted acaba de describir, Carlos, ese es el lavado de activos. Es lavado de activos. Por alguna razón, y esto nosotros cuando estábamos trabajando, cuando yo no estaba en Colombia, estaba trabajando casos como tal, eso era lo más que nos gustaba a nosotros. Yo siempre decía que Miami era la meca. Todo el mundo que se robaba dinero quería llegar a Miami y comprarse un apartamento en Brooklyn. Obviamente, cuando este dinero pasa por el sistema bancario de Estados Unidos, ya es mucho más fácil poder localizarlo, localizarlo. Pero sí, tienes toda la razón, que hay mucha plata que sale de Colombia, que llega a los Estados Unidos, empiezan a comprar propiedades y entonces lo más curioso es que ese dinero le empieza a generar más dinero en los Estados Unidos. Y ahí es donde entra el lavado de activos. Hay que buscar la separación donde el dinero ilícito se convierte en, para los efectos, en dinero lícito. Allí eso se nos complicaba a veces, pero sí, usted tiene toda la razón. Allí había mucha plata que entraba en los Estados Unidos, pero igual, siempre hacían lo mismo. Nosotros sabíamos exactamente lo que iban a hacer. Si compraban apartamento en Brooklyn, se compraban los carros de lujo, y eso nos facilitaba el trabajo. Nos facilitaba el trabajo. ¿Qué responsabilidad tiene el banco? Hasta lo que permite la ley. Obviamente, esta persona tiene que probar que ese dinero es lícito y es como usted dice, eso es fácil. Eso es fácil de hacer. O sea, uno lo que tiene que hacer es someter documentación y le dice, mira, yo tengo un negocio en Colombia, este es el negocio que yo tengo, esto es lo que genera y yo lo que quiero hacer es invertir en los Estados Unidos. Y obviamente los Estados Unidos le van a abrir los brazos y decirle, bienvenido están, por favor traigan su dinero y acá le esperamos. ¿No? Y la pregunta de Carlos también es buena, porque parte del proceso de recuperación es no solo mirar, digamos, el directamente responsable, la persona que cometió el fraude directamente, que tomó esos fondos que no debía tomar, que defraudó a una empresa en Colombia o defraudó a una persona en donde sea, sino mirar quiénes facilitaron ese fraude, porque en ese quiénes facilitaron el fraude, instituciones financieras, contadores, incluso abogados, puede haber responsabilidades, pues porque esas personas normalmente están reguladas, tienen unos estándares para prevenir el fraude, para prevenir el lavado de dinero, para prevenir otro tipo de actividad ilícita que no están acatando, no están siguiendo y precisamente eso fue lo que permitió que ocurriera la defraudación de una víctima, por ejemplo, en Colombia. Entonces, esos terceros también pueden tener responsabilidad y digamos, hay precedentes en los Estados Unidos, esos precedentes, digamos, desarrollan el tipo de responsabilidad, llámese por asistir o incentivar el fraude, por facilitar el fraude, por negligencia, y ese tipo de acciones de naturaleza civil pueden ser también utilizadas para lograr la recuperación de los dineros defraudados, explorando la responsabilidad nuevamente de instituciones financieras, contadores, personas que trabajan en el mercado inmobiliario, que han facilitado el fraude y en ese orden de ideas tienen que ser consideradas como una posible escenario para la recuperación de activos en los Estados Unidos. Es decir, Javier, y aquí despejando dudas, que si yo soy víctima en Colombia de una defraudación en una empresa, soy el socio, soy el representante legal y soy víctima de defraudación de algún empleado de la compañía y a su vez se demuestra que estas personas a través del mercado
cambiario, banco en Colombia, banco en los Estados Unidos, permitieron el ingreso de ese dinero a los Estados Unidos, se compraron unos inmuebles, yo podía iniciar acciones no solamente en contra de esa persona, sino de los bancos que lo permitieron. Habría que, respuesta abogado. A ver, es un depende, pero puede haber esos escenarios donde si entramos a hacer la investigación, a recaudar las evidencias a través de los canales investigativos y legales de los que hablamos al comienzo de esta conversación, encontramos que el banco no ha cumplido con los estándares que tenía que cumplir en investigar quién era ese, entre comillas, cliente, de dónde venían esos fondos. Nunca le pareció raro de cara al perfil transaccional de esa persona, ¿no? Ver que ingresaron unos montos altísimos de dinero de una cuenta y se fuera a una operación en el extranjero. Pues eso ya tiene cara de que el banco, pues no solo es un testigo del fraude, sino que el banco o el tercero, empresa, realtor, lo que sea, facilitó el fraude y tiene exposición legal que habría que explorar. Por eso la debida diligencia o due diligence que tienen que hacer estas entidades tienen que cumplir con los niveles de satisfacción que hablan las recomendaciones del Departamento de Justicia, ¿no? Que es que sea eficiente y que permita efectivamente ver que se hizo esa debida diligencia. No es lléneme un formulario y de buena fe, sino debe haber una debida diligencia de parte de estas autoridades, de estas instituciones, y pues obviamente como tú decías, están reguladas. Javier, Sebastián, perdóname, ¿cómo ves este tema de los bancos de Colombia? Sus posibles Eh, responsabilidades. yo creo, Carlos, que está en su más alto, digamos, auge, precisamente por los compromisos que ha asumido Colombia, que tiene unas realidades en materia de criminalidad muy altas, especialmente en temas de lavado de activos, ahora en corrupción, y finalmente, pues algo que nunca hemos podido esconder, la realidad del narcotráfico dentro de nuestra economía. Los bancos están siendo supremamente rigurosos con esas realidades. Por eso toman a veces hasta decisiones un poco arbitrarias que podrían trasladarse a debates infinitos sobre si está bien aplicarlas o no, pero creo que dentro de las facultades que tienen los bancos y, digamos, el protagonismo que tienen en el mercado, están tomando decisiones muy rigurosas a propósito de operaciones sospechosas. Operación sospechosa que ellos ven, reportan UIAF, asomo de anotación, publicación, noticia de un cliente, van y le preguntan y cierran cuentas. Y eso está pasando con mucha frecuencia, en que los bancos están en todas las alertas en Colombia, precisamente por esos compromisos que ha suscrito el Estado para la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo, que han, digamos, vuelto una realidad el tema del compliance necesaria para las entidades financieras e inclusive para los usuarios de los mismos bancos. Entonces, eso, digamos que está en el máximo auge durante los últimos, creo que 10 años, en los que los bancos están supremamente alertas con cada cosa que resulte sospechosa. Gracias, Sebastián. Interesante este tema de las responsabilidades, no solamente de los defraudadores, sino de quienes permiten que se consuma ese fraude, ¿no? Entonces, es bien interesante el tema y, por supuesto, a quienes nos están escuchando desde el mundo del compliance y la prevención, pues es una señal, esto es una señal de alerta para que miremos esas operaciones, no solamente con el tema del cumplimiento en Colombia, sino también que cumplamos los estándares de las debidas diligencias y los programas de cumplimiento a nivel internacional, porque finalmente son operaciones internacionales, no basta solamente con mirar las normas que pueden estar en Colombia, sino las normas transnacionales y todas las recomendaciones del GAFI y todo lo que recomienda el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues para estar acorde con, no solamente con las normas nacionales, sino pues con toda la regulación que existe sobre estos temas. Bueno, una pregunta bien interesante, y ahí nos están llegando algunas preguntas a las diferentes redes sociales. Ya al final vamos a dejar un espacio para contestar estas preguntas, pero
Hay una pregunta que bien interesante que está haciendo en este momento la señora Claudia María Jiménez de Miami y nos pregunta que es posible trabajar en equipo con el Estado para la recuperación de activos, es decir, nosotros los particulares, entiendo la pregunta, ¿podemos trabajar con el Estado para la recuperación de activos? ¿Cuál es tu experiencia en eso y cómo funciona en los Estados Unidos, Javier? Sí, como mencionaba antes, con ocasión del mito de que hay que esperar a tener una decisión judicial en Colombia, hay unas oportunidades acá, porque a ver, para el gobierno federal o el gobierno estatal también es valioso detectar actividad criminal transnacional que ha tocado las fronteras de los Estados Unidos. Y agradecen que las víctimas se acerquen a ellos a darles esa información, y eso nos puede hablar un poquito Alex, que tuvo la experiencia del gobierno. Y eso puede propiciar un proceso penal acá. Al final de ese proceso puede haber oportunidades de recuperación, y hemos tenido experiencias donde los agentes y los fiscales que trabajan en esos casos, pasa mucho con los esquemas Ponzi de defraudación, entienden que no hay solo una necesidad del gobierno federal o estatal de castigar el delito, sino que acá hubo unos daños particulares para las víctimas, y entienden que hay unas expectativas que, si bien las víctimas no son los dueños de la acción gubernamental, de la acción penal, pues hay unas expectativas de recuperación, de reparación, de indemnización, y que al final de esos procesos penales, pues hay unos escenarios pensando en esa reparación. Y en ese tipo de casos hemos tenido experiencias de buen trabajo en equipo con los fiscales, con los agentes, para lograr no solo que haya un castigo para los defraudadores, sino que pues haya informaciones valiosas al final de esas investigaciones sobre la identificación de activos que puedan ser utilizados en los Estados Unidos. Entonces, en respuesta a la señora Claudia Jiménez, sí puede haber posibilidades de trabajar en equipo con el gobierno con el propósito de recuperar los activos en el exterior. Gracias, Javier. Alex, como decía Javier, quizás tú con tu experiencia nos puedes comentar eh, sobre esas ocasiones en las que esto pudo realizarse o cuáles eran los mecanismos para que los particulares pudieran trabajar con el Estado eh, en equipo para la recuperación de estos activos. Sí, sí, definitivamente. Para contestar a la pregunta de doña Claudia, definitivamente, si hay oportunidad de trabajar en conjunto con el gobierno, se los recomiendo. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando casos como tal, cuando yo era agente del FBI, eh, yo iba mucho y compartía mucho con los abogados, porque ellos nos llamaban y me decían, mira, oye, y yo creo que tenemos información que puede ser de valor. Definitivamente nosotros escuchamos al abogado, la información era de muy, muy buena información, y entonces así seguimos la relación. Pero sin duda, si usted tiene la oportunidad de trabajar juntos con el gobierno federal, sea la agencia que sea, no tiene que ser el FBI, cualquier agencia, se los recomiendo, porque hay muchas cosas que nosotros no tenemos conocimiento. Para que usted tenga una idea, el 90% o 95% de los inicios de los casos de nosotros, los casos criminales, vienen de fuentes anónimas. Así que hay mucha información que nosotros no tenemos conocimiento. Obviamente, una vez tengamos el conocimiento, tenemos la herramienta, o teníamos cuando yo era agente, la herramienta para indagar más en el tema. Pero vuelvo y repito, si usted tiene la oportunidad, definitivamente se lo recomiendo. Y eso depende mucho del bufete de abogados. Yo tengo la dicha de que trabajo con Díaz Stark, que son un experto en todo este tema. Y yo he visto cómo ellos funcionan y no, definitivamente se los recomiendo. Gracias, Alex, Gracias, Levi, por la... por la cuña. Por el... Gracias. Sebastián, ¿cómo ves tú ese tema en Colombia trabajando, bueno, sería en el rol de víctima, trabajando con la fiscalía o con el gobierno para
trabajar en equipo para la recuperación de activos? Mira, Carlos, esto es, digamos, no sé, por lo menos para mí fue novedoso, porque más que en el rol de víctima, ya casi que no se exige que sea víctima. El Estado está ofreciendo, a través de la promoción de estos compromisos internacionales que tiene respecto a pretensiones extintivas, que quien denuncie un bien no tiene que ser víctima. Y sobre ese bien se logre la extinción del dominio, para el Estado se le da una bonificación. Y yo creo que eso es un poco la cultura que viene precisamente de los Estados Unidos, en que el particular debe promover este tipo de situaciones y se buscan alianzas. Ya no está dependiendo de que sea víctima, y eso es muy importante. Digamos, la nueva estructura orgánica que se está manejando a propósito de la pretensión extintiva, el Estado está dando incentivos a los particulares que de manera formal o anónima, para después lograr que se recupere ese bien y ese bien implique algo, unas bonificaciones porcentuales muy importantes. Casi nadie habla de eso, pero eso sí es una realidad que existe al interior del proceso de extinción de dominio, que para mí fue novedoso hace algunos años cuando me enteré que existía esa facultad que tiene el ciudadano de denunciar, ayudar a identificar los bienes, y si se logra el propósito extintivo, se le reconoce un porcentaje sobre el bien. Entonces, imaginémonos el escenario en el que se logre digamos, recuperar un bien de cuantía muy alta, lo que le significa al ciudadano por promover y lograr la identificación de ese bien. Es siempre importante. Entonces, ¿se está trabajando de la mano del Estado? Sí. Creo que lo que pasa es que muy poca gente conoce esa realidad, pero sí existe ese incentivo y no necesariamente tiene que ser víctima, porque acá es bueno aclarar algo. Digamos que la normatividad que está regulando este tema de la incautación de bienes en el exterior está regido, pues obviamente, alguna parte por nuestro Código de Procedimiento Penal y otra, pero la gran mayoría a propósito de el contexto de extinción de dominio. Y la extinción de dominio es una medida a favor del Estado, no de la víctima. Por eso es que hay que acudir a otras medidas, otras estrategias jurídicas, leídas en complemento con lo que está en nuestra, digamos, realidad normativa, que principalmente esto de incautación se está manejando a través del incautación de bienes en el exterior, a través del Código de Extinción de Dominio, pues manejar otras figuras, precisamente esa cooperación con otras firmas, con investigadores, para uno lograr materializar eso que seguramente acá como víctima puede que no se lo reconozcan cuando se trata de bienes que están en el exterior y están ocultos, porque nuestra realidad normativa nos dice es a través de estos tratados bilaterales, de este procedimiento de cooperación internacional, que habla es de extinción de dominio, no de víctimas que pueden existirlas. Por eso hay que darle, digamos, un poco otra realidad a la estrategia jurídica para que no sea el Estado, sino la víctima también, en cooperación allá con Estados Unidos, quien pueda lograr por lo menos uno de los principales objetivos de la víctima, que es la reparación, más allá de la verdad. Gracias, Sebastián. Tenemos una pregunta de un tema diferente. Me gustaría resolver un par de preguntas del público en este momento. El señor Juan Pablo Pantoja nos pregunta y nos hace este comentario. En el contexto de la recuperación de activos a nivel doméstico, he observado en ocasiones las víctimas pueden estar incentivadas a obtener información por cualquier medio y solo después de localizarla considerar como emplearla legalmente en un proceso judicial. ¿Cuál debería ser el límite ético para equilibrar la eficiencia en la búsqueda de información y el respeto de las normas legales y de privacidad? Esto resulta especialmente relevante cuando el uso de herramientas OSINT no es suficiente y surge la tentación de recurrir a información confidencial de manera no autorizada. Señor Juan Pablo, nos está hablando de OSINT como técnicas de investigación, de temas de análisis, de un poco de ingeniería social positiva sobre ese tema, y cuando hay una limitante de eso y se requiere, digamos, búsquedas no formales,
o información confidencial de manera no autorizada, pues obviamente que entiendo que no es posible realizarla de esa manera, siempre tiene que ser sobre aspectos legales. Pero un poco al principio lo que él considera es que cuál es el límite, cuál es ese límite ético para equilibrar la eficiencia en la búsqueda de información y el respeto a las normas legales. O sea, hay herramientas que jurídicamente suplen averiguar cosas de manera no formal para no incurrir en este tipo de faltas, como dice el señor Pantoja. No, claro que sí. Saludos al doctor Pantoja. Hablo de la perspectiva americana y después le paso la pelota a Sebastián en resolver esa pregunta desde el punto de vista colombiano. Ahí yo creo que también hay una diferencia en la percepción de los abogados y nuestro rol en la administración de justicia, quizás. Uno como abogado, y volviendo al tema de profesiones que están reguladas, como abogado en los Estados Unidos, pues hay unos estándares éticos que administran cada uno de los colegios de abogados en los distintos estados, el estado de Florida, el estado de Nueva York, pero además, pues esos estándares éticos tienen unos dientes frente a cada uno de esos colegios y es algo que siempre tenemos que tener en mente para efectos de nuestras representaciones, aunque también está dentro de esos deberes, pues el deber de representar al cliente dentro de todas las facultades que a uno le da la legalidad. Y en ese escenario es donde pues tenemos las oportunidades de las que hemos estado hablando hoy para la identificación de esas informaciones relevantes, de los activos. Pero claro, hay una limitante ética e incluso legal y al final esas informaciones pueden no ser utilizadas al final en un proceso, pero si son utilizadas, pues todo el equipo, investigadores, abogados en Colombia o en el exterior, creo que tiene que estar preocupado de que se cumpla la legalidad para que efectivamente pueda ser aportada a un proceso de naturaleza civil, penal o administrativo. Un poco, pero creo que con mi experiencia, 8 años en Colombia y pocos años en los Estados Unidos, indica que hay mecanismos en los Estados Unidos que no conocemos en Colombia, algo que Javier estaba hablando desde el principio, con jueces federales que permiten obtener de manera formal y legal este tipo de evidencias sin necesidad de, tampoco es tan sencillo, tiene un procedimiento, por supuesto, pero es eficiente, es formal y permite que la información obtenida sea utilizada de manera, sea introducida de manera formal en un proceso en los Estados Unidos y a su vez en retorno a Colombia esa información si es necesario. Entonces un poco también de desconocimiento, seguramente estamos mucho acostumbrados a que se contrate una persona para que averigüe cosas informales, pero existen las posibilidades en los Estados Unidos de hacerlo, como existen las posibilidades, Sebastián nos compartirá también en Colombia por las vías legales de obtener información confidencial. Así es, así es. Yo creo que los límites éticos y legales ya están claramente establecidos. Sí existe, digamos, una barrera muy fuerte en lo que la víctima puede hacer frente a eso. Lo cierto es que a lo que sí está autorizado es a tener una comunicación directa con la fiscalía, quien es el encargado, digamos, de a pesar de recibir fuentes no formales, de formalizarlas a través de actividades investigativas que impliquen posibles afectaciones de derechos. La víctima puede entregar información a través de su apoderado, obviamente también, y este debe tener claro, pues dependiendo del abogado, los límites éticos, pero debe tener el conocimiento mínimo de que hay algunas informaciones que no puede suministrar directamente, sino que tiene que esperar a que la fiscalía lo haga. Y esa realidad, inclusive, a pesar de que el Estado hizo un esfuerzo para que la víctima o pudiera acudir directamente, por ejemplo, a través del acusador privado, la mayoría de las actividades investigativas que tienen ese límite que puede afectar, pues se le siguen encargando
a la Fiscalía General de la Nación, precisamente por la responsabilidad que tienen ellos como funcionarios públicos. Por eso mismo es que quien conoce esos procedimientos más allá de los abogados son los investigadores. Los investigadores tienen claro los mecanismos y pueden trabajar en conjunto con el equipo de investigador de la Fiscalía, esto puede ser CTI, SIGIN, DIGIN, para que entreguen información y de una u otra manera se formalice. Porque lo que pasa, digamos, es que el control que hace el fiscal sobre la legalidad o no del medio de prueba sigue siendo, digamos, lo que medianamente es superficial. Ese control ya lo tiene el juez e inclusive ya la Corte, lo hemos dicho, eso es un tema del valor suasorio. Entonces, a veces muchos de esos elementos, por el principio de libertad probatoria que rige nuestro sistema procesal penal, pueden restarle mérito, valor de prueba, pero siguen siendo información que sirve para determinar la responsabilidad penal de una persona o, en su caso, en el tema de bienes, para lograr la pretensión que se tiene sobre el bien. Entonces, los límites, digamos, que tienen, yo creo que el ordenamiento los tiene claro y cualquier abogado, pero sí existen instrumentos dentro del sistema, como pueden ser contratar investigadores privados o a su vez entregarles información con, digamos, la advertencia previa de que debe formalizarse para quien tiene el monopolio. problema ahí con tu audio. ¿Ahí me oye? Sí, Sí. sí, te escuchamos. ¿Dónde quedé? Gracias. ¿En dónde quedé, Carlos? Hola, hola. Carlos, ¿me oyes? No, estamos bien, yo ahí escucho. Ah, listo, perfecto. Entonces, digamos que esos límites creo que ya están claramente establecidos, pero siguen existiendo mecanismos para poder, digamos, activar muy constantemente ese ejercicio de la víctima de aportar información para la investigación. Sigue siendo muy necesario en el sistema. Ok. Nos hacían una pregunta hace un momento aquí en las redes. Creo que era el momento que tú estabas hablando de que un tercero que no es la víctima puede hacer, dar la información o iniciar un proceso de estos. La pregunta del señor, un segundito que se me ocurrió aquí la pregunta. Vamos a ver. Nos pregunta el señor Jorge. Por de lo siguiente, la confidencialidad. sobre si este proceso, sobre si hay confidencialidad, si existe garantía de confidencialidad. Pregunta nos llega al momento que tú no estás hablando, Sebastián, sobre los terceros que no son víctimas y pueden denunciar ante las autoridades estos temas de bienes y activos en el exterior. Más o menos era en ese momento la pregunta. En esa norma orgánica que creo que se está modificando en Colombia en estos momentos, sobre ese tema de confidencialidad que conoces, Sebastián. Sí, se garantiza la confidencialidad. Se garantiza la confidencialidad. Es un tema verdaderamente novedoso de hace unos años y uno de los, digamos, de los incentivos es la confidencialidad. Perfecto. Obviamente, lo ideal es hacerlo todo porque pues el particular que lo hace y se enfrenta finalmente a una institución como la Fiscalía que está encargada de eso, pues si lo hace directamente es muy complejo, se puede hacer. Lo normal es acudir a unos abogados que manejen todo el procedimiento de denuncia de bien para que, y pasa, y lo digo con toda franqueza acá no filtrada, con el tema de las delaciones, que a veces el Estado se compromete a pagarlas y resulta que no. Entonces, eso es mejor tener acompañamiento y finalmente quien está haciendo, digamos, la representación de la persona que tiene la información sobre el bien es un abogado. Y el abogado lo que hace es canalizarle para garantizar que en el evento en que se logre, por ejemplo, la pretensión extintiva, y eso implica el pago de una comisión por parte del Estado porque se logró, pues que efectivamente se materialice esa recompensa. Entonces, sí se garantiza la confidencialidad y al momento mucha gente lo está haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los procesos de extinción, acá sabemos todos, Carlos que ha participado, Javier seguramente, y me imagino que Alexander en ese tema de cooperación que tuvo, son verdaderamente lentos.
pero, pero sí ocurre. Y sí se están dando esas bonificaciones o recompensas por denuncia de bienes y se garantiza la confidencialidad. No sé, Alex, desde tu rol de agente del FBI en Colombia, enlace con los Estados Unidos, sobre tus experiencias, ese tipo de confidencialidad, ¿había algún tipo de, pues se garantizaba esa confidencialidad y había algún beneficio para quien delatara sus activos, los particulares? Sí, 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 sí. Cuando yo estuve trabajando en Colombia, obviamente mucha de la información que nos llegaba era información de casos de narcotráfico. Obviamente mucha gente llegaba a la embajada o enviaba un tercero para decirle, mira, tenemos una persona que tiene información, pero obviamente esa persona tiene mucho miedo porque la persona que le está, o de la persona que están reportando es una persona bien peligrosa. Y una de las cosas que nosotros sí le garantizamos, y esto sí yo puedo dar fe, eh, también hacíamos como hacen en Colombia, dábamos una bonificación hasta un 25%, máximo $250.000. No sé si eso ha cambiado, pero cuando yo estuve en el gobierno sí se daba hasta $250.000 de algún dinero, algunos inmuebles bueno, el valor total de lo que se incautaba. Habían casos extremos que había que sacar a la persona del país. Por ejemplo, sacaba a la persona de Colombia y lo enviábamos a algún estado en los Estados Unidos simplemente por su seguridad. Obviamente eso todo depende del fiscal, depende de la gente del caso, de lo importante que es el caso, pero eso sí lo hemos hecho anteriormente, sí. Así que de garantizar la confidencialidad, sí, lo podemos hacer. Y eso es algo que lo tomamos muy, muy en serio. Alex, gracias. Javier, desde el punto de vista de la relación de particulares con el Estado aquí en los Estados Unidos, ¿cómo es esa relación de confidencialidad? Sí, es un pilar de las investigaciones penales, pero también es un pilar de estos programas que tiene el gobierno para captar informaciones que sirvan para las investigaciones y para la identificación de activos, por ejemplo, en temas de corrupción, de lavado de dinero, de fraudes. Es uno de los compromisos que adquieren las agencias y, y existen, digamos, de parte de los agentes fiscales y programas, siempre una preocupación de que la entidad de quien levanta la mano y denuncia un posible delito, pues permanezca confidencial y secreto. Es parte del rol de los abogados en los Estados Unidos, de las firmas de abogados como Reus y como tú, acercar en particular a las autoridades en los Estados Unidos para suministrar este tipo de información y garantizar su seguridad y su confidencialidad. Sí, es uno de los roles fundamentales de nosotros como firma, la representación de los clientes es de acompañamiento en lograr pues tocar puertas, ser escuchados y ser escuchados de forma efectiva y eficiente, de manera que esas informaciones sobre un posible delito, los posibles activos producto de un delito, sí surtan un efecto y si paren en una investigación de unos responsables o paren en alguna acción de alguna naturaleza. Y cuando digo alguna naturaleza es por el abanico de posibilidades que existen en los Estados Unidos para perseguir el delito. No solo acciones de naturaleza penal, civil o lo que sería en Colombia de extinción de dominio, sino a veces de naturaleza migratoria, de naturaleza económica, y en todas esas posibles acciones que pueden adaptar las distintas agencias es fundamental ese acercamiento con el particular eh, y por eso es también esencial para nosotros como abogados de esas personas lograr esa sinergia, ese acompañamiento y nuevamente que la comunicación sí termine en alguna consecuencia en el caso concreto. Gracias, Javier. Nos llega una pregunta aquí de Fort Lauderdale. La señora Erika Rose nos pregunta lo siguiente, bien interesante la pregunta. ¿Hay maneras de buscar y recuperar activos digitales, criptomonedas? Bien interesante la pregunta. Sí. No sé qué experiencia tienen sobre ese tema, Javier, y ya seguramente algunos de nosotros podemos también opinar sobre algunas experiencias de esto.
ese es otro mito, yo creo que no puede desvirtuar, y es que lo que tiene que ver con criptomonedas, con activos digitales, es irrastreable y pasa a ser parte de un mundo como oscuro, secreto, bajo el cual recursos que han sido disfrazados en activos digitales no pueden ser recuperados de alguna forma. Y no hay nada más distinto que eso. De hecho, esa es alguna de las virtudes que tienen las operaciones a través de activos digitales y es la posibilidad de hacer la trazabilidad pública eh, y además siempre todo delito en general, digital, criptoactivos, deja huellas, ¿sí? Y deja huellas en manos de distintas personas. En el caso de activos digitales, pues quienes actúan como exchangers, como en función de casa de cambio, en las personas que se encargan de custodiar las billeteras digitales en Estados Unidos, pues ya tienen unas obligaciones regulatorias de reportar ciertas informaciones, almacenar y conservar ciertas informaciones. Entonces esas entidades pues también pueden tener documentos e información relevante para poder hacer la trazabilidad de las operaciones e identificar activos para recuperar. Hay precedentes ya donde se logra congelar activos digitales en los Estados Unidos, entonces ya esto no es un mundo como oculto, secreto, donde nada es recuperable y ciertamente los activos digitales y las distintas criptomonedas en sus comienzos se ganaron esa fama, pues porque se convirtieron en un vehículo para el lavado de dinero y otros delitos, pero el gobierno federal, los abogados, los litigantes, pues fuimos aprendiendo esas tipologías, de esas dinámicas y de los mecanismos legales que podían ser adaptados para identificar los activos y congelarlos a pesar de ser activos digitales. Y nuevamente, todo lo contrario, si hay activos que pueden ser rastreables y incluso las agencias ya tienen personas expertas, hay auditores, investigadores expertos en esos temas. Nosotros como parte del equipo tenemos personas que han trabajado en esos temas que son familiarizados y ya tienen las experiencias para hacer el rastreo de ese tipo de operaciones. Es decir, si yo estoy hay dos formas en que los activos digitales son un medio para mimetizar los recursos económicos. Uno, quien quiere ocultar ese patrimonio producto de una operación ilícita, traerlo a los Estados Unidos para través de activos digitales y poder de alguna manera o convertirlos en algún momento a dinero en efectivo o hacer operaciones con los mismos activos digitales. Pero hay otro, y es lo que pasa mucho en Colombia, Sebastián de pronto nos puede contar y tal vez Alex también, y es las personas que van a hacer una inversión en activos digitales y son víctimas de estafa. ¿Sí? Esa es una persona que tiene unos recursos lícitos, ¿sí? Pero hace unas inversiones en casas de cambio virtuales, como tú decías hace un momento, hacen las operaciones y terminan perdiendo su dinero. Es decir, en esos casos, y tal vez Alex y Sebastián nos pueden hablar un poco de su experiencia sobre ese tema, pero ese tema es muy importante poder decirle un poco a la comunidad, oiga, en los Estados Unidos existen los mecanismos para rastrear ese dinero, obviamente si ocurrió en los Estados Unidos, en billeteras digitales de los Estados Unidos, productos virtuales en los Estados Unidos, hay una regulación, hay una forma de recuperar esos activos también. Entonces, no sé, Sebastián Sebastián, por ejemplo, si tal vez hemos tenido un par de consultas en Colombia sobre este tema y pues vemos esas dificultades porque si es difícil obtener una orden judicial en Colombia para un activo no digital, imagínense lo complejo que es conseguir en medio de esa burocracia, una orden judicial para averiguar sobre un activo digital en los Estados Unidos. Pero no sé si tienes alguna experiencia en compartir con nosotros, Sebastián. Pues Carlos, digamos, y para ser sinceros, concretamente de identificación de activos digitales, no he tenido una experiencia concreta que me dé como luces de cómo está funcionando esa cooperación Colombia-Estados Unidos. Me ha ocurrido investigaciones que pueden llegar
es como esa censura general que tienen ese medio nuevo de las criptomonedas en el mercado financiero colombiano. Porque digamos que todavía no está tan asimilado a pesar de ser muy común, pero lo que sí se está volviendo una realidad, y de eso sí puedo dar fe y tengo experiencia, es en lo que tú referías, en las estafas a través de las inversiones en criptomonedas, que ese sí es el pan de cada día y en el que la fiscalía ya ha tomado acciones y en el que mucha gente, inclusive esta firma, tiene varios procesos en los que ese sistema de criptomonedas se ha vuelto más comunes en temas de estafas. Digamos que en recuperación de activos que hacen parte de ese sistema digital, no he tenido experiencias y casi que podría decir que muy pocas personas en Colombia han tenido esa experiencia porque acá se ha rodeado es un poco como de desconfianza, cosa que ha trasladado también el sistema financiero porque el sistema financiero todavía no ha podido acoger todavía la criptomoneda como una realidad. Y eso sí implica unas dificultades que creo por lo menos, y lo digo sin certeza, que la Fiscalía va a encontrar porque pues la Fiscalía tiene conexión directa con el sistema financiero tradicional, con los bancos, están las búsquedas activas en base de datos, pero en esas billeteras digitales pues lo más común son las estafas. No sé hasta dónde ha llegado la Fiscalía en esa dirección de la Delegatura para Finanzas Criminales a propósito de esa información que se puede recoger de las criptomonedas como activos. No tengo una experiencia concreta. Panamá está, eso sí lo sé también por otro caso, muy atento con el tema de criptomonedas, también por estafas, pero como de recuperación de esos como activo, no he tenido una experiencia. Gracias, Sebastián. Sí, creo que en el caso particular, en las oficinas de investigaciones como las de nosotros, el 99% de las personas que llegan son víctimas de estafa y siento que desde el punto de vista de herramientas de investigación, digamos, desde el punto de vista de Colombia, pues independiente de la oficina de nosotros que tenemos los nexos con ustedes, pero independiente de eso, es muy complejo adelantar una investigación para determinar dónde pueden estar esos activos solamente con técnicas de investigación. Pues sí, uno puede sugerir de dónde, cuál fue el destino de los recursos económicos del banco, hacia dónde se fue, pero eso normalmente hay unas triangulaciones en ese tema que no permiten tener claridad en eso. No sé si Alex ha tenido alguna experiencia ahora como privado que le hayan consultado sobre rastrear unos activos digitales en los Estados Unidos como particular. Te cuento que la experiencia para mí no es grande, es pequeña. No sé si de pronto te han consultado un tema de eso antes de preguntarle a Javier sobre la visión de eso cuando se trata de víctimas de estafa. Bueno, sí, le puedo contar de que cuando empezó todo el movimiento de la criptomoneda, yo me recuerdo que yo estuve trabajando en la oficina de Houston, Texas, y entonces el gobierno se dio cuenta de que era casi imposible rastrear el dinero. ¿Por qué empezaron a usar la criptomoneda? Porque obviamente uno enviaba los narcóticos de los Estados Unidos, entonces cuando recibían el pago, era mucho más fácil decirle, oye, yo necesito que me paguen criptomoneda, en vez de yo tener que transportar 2, 3 millones de dólares en un carro o en lo que sea. Entonces el gobierno se dio cuenta, empezaron a regular un poco más lo que es la criptomoneda, lo digital. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno federal? Contrataron y empezaron a contratar analistas para rastrear lo que es la moneda digital. Eh, en la empresa privada también se ve. Obviamente yo no he visto mucho, al igual que ustedes, yo no he visto mucho de eso, pero sí, hay formas de hacerlo. Porque todo eso está, como le dije anteriormente, está un poco más regulado y hay que dejar un rastreo, el famoso blockchain. Entonces, eso hay que dar información de la persona que está comprando y es como una investigación normal. Ya uno empieza a buscar direcciones y cosas así. Así que, pero sí, inicialmente eso fue una pesadilla para todo el mundo. Gracias, Alex. Javier, para cerrar este tema, no viéndolo como una búsqueda de activos en el exterior, sino como una víctima de un proceso, de una defraudación o de un fraude en Colombia, una estafa con activos digitales o criptomonedas, tengo las vías jurídicas para identificar y recuperar esos activos en los Estados Unidos.
Ujú. Sí, en cuanto a, nuevamente está el mito de que eso es un mundo oculto, secreto, y es una industria, un mercado que en los Estados Unidos se ha vuelto hiper mega regulado. Hay unas obligaciones de reporte grandes para los partícipes de ese mercado, desde los mineros hasta los intermediarios, hasta los asesores, están regulados por distintas agencias a nivel estatal y necesitan unos registros y unas licencias a nivel estatal y a nivel federal, ¿sí? Entonces, en la medida en que tienen esas obligaciones de reporte, de registro y de llevar sus registros de las operaciones, pues hay unas fuentes grandes de información a las cuales a través de los canales legales que hablamos al comienzo de esta conversación, pues uno puede llegar, ¿no? Con el propósito de obtener información que permita hacer las trazabilidades, identificar quiénes están detrás de las informaciones. Normalmente en ese mundo hay muchos intermediarios, ¿sí? Lo que hablábamos desde las casas de cambio digitales, las empresas que se encargan de custodiar activos digitales, asesores, etcétera, abogados, incluso bancos, eh, y en esos escenarios volvemos a otro punto de esta conversación, y es la responsabilidad de esos terceros que pueden haber participado de esas operaciones sin cumplir con sus obligaciones, ¿sí? Entonces, no solo quien defrauda directamente, sino esos terceros pueden ser una fuente de pronto para recuperar activos y dineros producto de un fraude, a pesar de que estemos hablando de activos digitales. ¿Sí? Claro, muy interesante. Pues nos siguen llegando otras preguntas al grupo, a las redes sociales. Tenemos un compromiso con los ponentes de trabajar 1 hora en este evento. Vamos a completar 1 hora y media en este momento. Vamos a dejar las respuestas en las redes. Este en vivo será subido a las redes sociales, a los podcasts de News Criminal Compliance y a los podcasts de nuestras compañías, nuestras firmas auspiciadoras, en donde contestaremos algunas de las preguntas que están acá o todas las preguntas que nos están llegando y donde también pueden preguntar después de que estén colgadas ahí dudas, inquietudes que desde el punto de vista académico podamos resolver y orientar. Será pues un placer hacerlo para todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Y bueno, llegamos al final de este en vivo, no sin antes dar las gracias a todas las personas que asistieron desde Colombia, Miami, algunas personas en México y Panamá también, por supuesto en Puerto Rico, y también dar las gracias a los auspiciadores, a Diaz Reus International Law Firm, a OBM aquí en Miami, en la Florida, a OBM Abogados en Colombia, a Alex Morales, que se encuentra en Puerto Rico y hace parte importante del grupo de investigadores de inteligencia empresarial en Díaz Reus, una persona también con mucha experiencia que admiro mucho y que tengo mucho que aprenderle también. Y por supuesto a News Criminal Compliance por esta oportunidad, por hacernos partícipes del primer evento que realiza en vivo. Estaremos pendientes de cualquier otra invitación, por supuesto, para resolverlas. Muchas gracias también a la firma Brandica de Latinoamérica que maneja este evento desde el punto de vista técnico. Dar las gracias a cada uno de ustedes por la participación. Sebastián, Alex, Javier, mil gracias. No, a ti, Carlos, muchas gracias por eh, acompañarnos hoy, por la organización también, y bueno, por esta conversación, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, y a Sebastián y a Alex también, muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias a ustedes, gracias por dedicarnos este tiempo. Muy buenas tardes. Sebastián, muchas gracias también para sacar el tiempito para estar con nosotros, así como Alex. No, muchas gracias a ustedes. Acá siempre a la orden y un gusto que estos temas sean fuente de muchos debates y consultas. Bueno, mil gracias, buena noche para todos y hasta la próxima. Hasta luego, Gracias. gracias.